Pero bueno, ya la vamos a ir terminando. Bien, ahí la veo a Mica. Fer me dijo que volvió. Bueno, me van diciendo quiénes han vuelto, así ya retomamos. Y terminamos con la 4. Yo ya estoy también, profe. ¿Listo, Papi? Sí. Perfecto. Lu también. Bárbaro. Genial. Bueno, vamos entonces. Yo nunca me fui. No, está bien, está bien, está bien, está bien. No puedo decir nada. Secreto, secreto profesional y personal. Bien, perfecto. Seguimos entonces y ya terminamos la 5, que lo que viene tampoco es muy complicado. La elección de los jueces. Aquí hablamos de la elección de los jueces y lo vimos en la publicación, que hablaba de que se hace... espera, vamos a hablar de eso. Esto muchas veces, chicos, lo escucho en los exámenes, no sé de dónde se lee y es un error. El sistema judicial está estructurado en dos instancias. Primera instancia, generalmente compuesta por juzgados unipersonales. Una instancia por cámara de apelaciones. Se llaman salas, juzgados, salas compuestas por 3 más integrantes. Listo, hasta ahí llegó mi amor, ahí se termina. Muchas veces uno dice, pero pará, profe, pierdo un juicio en primera instancia, apelo, voy a segunda instancia, apelo, voy a la corte. No, ninguna corte. Son dos instancias. La primera instancia o baja instancia, que cuando se inicia un juicio, ingresa, obviamente, va a intervenir un juez de primera instancia, ¿sí? Que generalmente los juzgados de primera instancia son unipersonales, están compuestos por un juez. Si uno pierde un juicio a través de un recurso de apelación, puede llegar a la Cámara o Sala de Apelaciones, que es la segunda instancia. Si lo vuelve a perder en la Cámara o Sala de Apelaciones, listo, terminó. No se llega a la Corte. Esto va en mayúsculas. La Corte no es una tercera instancia. Muchas veces se dice eso y está mal. Yo entiendo que es muy abogadil y muy denso esto, pero se los tengo que comentar, no puedo no decírselo porque lo he escuchado en parciales. Lo he leído en parciales y lo he escuchado en finales. La Corte no es una tercera instancia. Hay primera instancia y segunda instancia. A la Corte se llega en casos muy concretos y puntuales que no vamos a ahondar acá para no hacer lío, pero uno de los casos concretos y puntuales es cuando la nación es parte en un juicio, cuando la nación es parte en un juicio, ya sea que la nación demanda o es demandada, podría llegarse a la Corte. Bien, y vamos a dejarlo ahí, para no hacernos líos. Yo quiero que nos quedemos con el principio general. Hay dos instancias. Hay un juicio en primera instancia, se pierde, se ejerce el derecho de defensa, recurso de apelación. Ese mismo juicio es revisado ya no por uno, sino por 3 jueces. Si en la Cámara de Apelaciones se gana, listo, se ganó, se dio vuelta, terminó la cuestión. Si se vuelve a perder, listo, hay que pagar o esa persona queda presa, depende del juicio del que estemos hablando. Pero a la Corte se llega en contadas ocasiones. No es que la Corte interviene en todos aquellos juicios en los cuales una de las partes está disconforme porque perdió el juicio en la Cámara de Apelaciones. No, acuérdense que no es así, ¿eh? Bien, yo sé que esto es abogadil, es aburrido, es denso, pero yo cuando estamos tomando exámenes estoy focalizado escuchando a la persona que me está hablando, pero también tengo el GPS acá y como tomamos 2 profesores, porque la mesa tiene que estar constituido por 2, pero para que sea más dinámico la cuestión, uno toma un grupo y otro, yo a veces escucho las preguntas que van haciendo, que me van a escuchar las mías también, y muchas veces he escuchado que se dice esto, y me lo han dicho a mí también, que está en una publicación. No es así, Primera instancia, segunda instancia, más la Corte. ¿Bien? La primera instancia y la segunda instancia son los llamados tribunales inferiores. ¿Sí? Que ahí nos decía el video y que ahora vamos a ver algo. Son los llamados tribunales inferiores. ¿Bien? Listo. Con esa aclaración está más que suficiente. Nada más que eso. Para no hacernos lío. Vamos a ver entonces cómo es este mecanismo de jueces que se lleva a cabo
a través del Consejo de la Magistratura. Bien, vamos al artículo 114. Mira, estamos en la parte del programa, a ver si no me equivoco, que dice elección de los jueces. Su inamovilidad, ahora vamos a decir algo de eso, no es muy complicado, intangibilidad, sus remuneraciones tampoco. El jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público no es complicado para nada, lo vamos a hacer bien simple. Y la competencia de la justicia federal y provincial también, y con eso cerramos el encuentro de hoy. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, lo más ameno posible, porque esto debe ser hiper aburrido para ustedes. Mira, los jueces se eligen a través del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Acá lo dice el artículo 114. ¿Estoy compartiendo pantalla? Empecemos por ahí, sí. El 114 dice que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada, bueno, por la mayoría de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Listo, ahí ya nos dio la respuesta de qué hace el Consejo de la Magistratura. Selecciona a los jueces y administra el Poder Judicial, o el órgano judicial, mejor dicho. ¿Bien? Me olvidé de ponerlo arriba. Consejo de la Magistratura. Eso es lo que hace, elección de los jueces. ¿Viste que ahí lo dice el programa? El Consejo estará integrado, bueno, esto no importa. De modo que se procure el equilibrio, bueno, ahí nos dice cómo está integrado, no interesa. Serán sus funciones. Fíjate que las funciones van a girar en torno a lo mismo, a la designación de jueces y a la administración del órgano judicial. Mira, serán sus atribuciones. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, o sea, los que van a formar parte de las cámaras de apelaciones y a los jueces de primera instancia. También emite propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. En la Nación, el Consejo de la Magistratura, previo concurso, en donde se evalúan los antecedentes de los postulantes, eleva, o gira, mejor dicho, al Congreso una propuesta interna de 3 personas para que el Congreso elija una y la designe juez federal. Emite propuestas internas vinculantes. Son esos 3, tiene que elegir alguno de esos 3 y no otros, porque son vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales de primera instancia y de la Cámara de Apelación. Administra los recursos, ¿ves? Y ejecuta el presupuesto que la ley le asigna a la Administración de Justicia, facultades administrativas. Ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados, o sea, si algún magistrado comete una incorrección porque en un escrito lo redacta de una manera que no corresponde, o se dirige de mala manera ante un par, o ante un abogado, o ante alguna de las partes, puede ser sancionado por el Consejo de la Magistratura. Decide la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, los suspende y los acusa, y dicta los reglamentos relacionados con la organización judicial. ¿Qué quiero que nos quede claro de todo esto? Que el Consejo de la Magistratura es una figura nueva, es un instituto nuevo, un organismo nuevo, que gira, ¿sí? Que depende del órgano judicial, está dentro de la órbita del judicial, y que tiene 2 funciones fundamentales. No se pregunta la composición, ahí está, cualquier cosa que la querramos ver. Está compuesto por representantes de los órganos políticos, o sea, diputados, senadores, jueces de primera y segunda instancia, abogados de la matrícula federal. Por los abogados podemos tener 2 matrículas. Cuando vos te recibís de abogado y te matriculás, podés ejercer en principio en la provincia de Buenos Aires. Las matrículas son todas locales, no en Santa Fe. Para ejercer acá tenés que matricularte en el Colegio de Abogados de Rosario o de la ciudad de Santa Fe, que es la capital. Si vos querés matricularte, querés obtener la matrícula federal, primero tenés que tener la provincial, y si querés tener la federal, para defender a un cliente en un caso que sea federal, que ahora vamos a hacer cuáles son, tenés que gestionarla en la Cámara de Apelaciones en lo federal. Son 2 matrículas distintas. Por eso acá te dice que para integrar el Consejo de la Magistratura, no basta con que un abogado tenga la matrícula local, sino que tiene que estar matriculado también ante el Tribunal Federal. También está integrado por doctrinarios conocidos, profesores conocidos, y hay una ley que indica el modo y la forma, y le mandamos saludos a la ley. Bien, así se eligen los jueces, a través de una propuesta interna vinculante, ¿sí? Obligatoria,
que se le envía al Congreso para que el Congreso, de esos tres, que eligió el Consejo de la Magistratura, previo concurso, o sea, donde se evalúan los antecedentes de cada uno de los jueces, elija a uno y lo nombre como juez federal. Acá estamos hablando de tribunales federales, no estamos hablando de la justicia bonaerense, que tiene su propio Consejo de la Magistratura, ni de ninguna otra justicia local, como puede ser la de Santa Fe, que también tenemos del Arroyo del Medio para acá nuestro Consejo de la Magistratura. Pero básicamente todos hacen lo mismo, ¿sí? Eligen y administran al Poder Judicial, al órgano judicial. Con eso es más que suficiente. Bien, el que quiera ampliar lo hace, bienvenido sea, la libertad es libre, como siempre digo, pero con que nos llevemos esta idea hoy del Consejo de la Magistratura, suficiente, ¿eh? Selecciona y administra el Poder Judicial, el órgano judicial. Fíjate vos que cuando dice son sus atribuciones, facultades o competencias, da lo mismo, gira en torno de lo mismo. Está refiriéndose a la administración, donde dicta reglamentos, ahí lo dice, y a la selección de los jueces. Así que esas son las dos funciones esenciales del Consejo de la Magistratura. Bien, el programa nos habla también de inamovilidad e intangibilidad de la remuneración. Creo que la publicación. El video algo comentó de esto, vamos a decirlo brevemente. Inamovilidad, ¿qué significa? Que un juez dura en su cargo mientras permanezca su buena conducta. ¿Qué quiere decir esto de buena conducta? Que después se porte bien, como un chico, le manda una salita azul o salita roja, no, no es así. Cuando se se estima que un juez podría, te lo digo siempre en potencial en virtud del principio de inocencia, haber incurrido en presunta mala conducta cuando no funda una sentencia, por ejemplo, cuando no dice el por qué de una sentencia, bien, cuando se presume ha cometido un delito, y cuando no respeta a las partes, colegas. En esos casos, bueno, ahí se está interpretando, la ley interpreta que no está desempeñando, ejerciendo su cargo con una conducta que es esperable de un juez. Y el juez se le exige más, es más, te diría, mucho más que un presidente. ¿Sabes por qué? Porque el juez, para ser juez tenés que ser abogado. El juez no puede tener su estudio jurídico, no puede. O sea, a aquella persona que la designan juez, le suspenden la matrícula, no puede ejercer. ¿Bien? Y no solamente tiene que mantener el decoro y ser una persona intachable dentro del tribunal, sino también fuera del tribunal. O sea que si sorprenden a un juez en una fiesta borracho, o un juez participa de un accidente de tránsito y es encontrado culpable, inmediatamente pierde el cargo. ¿Sí? La lupa sobre los jueces es enorme, muy grande. ¿Sí? Tienen que tener una conducta casi perfecta, te diría, adentro del tribunal y afuera también. Siempre, ¿eh? Y si afuera tienen mala conducta, puede ser pasible de remoción, puede ser removido de su cargo. ¿Mm? Bien, inamovilidad de los jueces significa que duran su cargo mientras dure su buena conducta hasta que esté en condiciones de jubilarse y demás. También la inamovilidad significa que si lo designaron para San Nicolás, no pueden trasladarlo sin su consentimiento a Ramallo, por ejemplo. Bien, significa que si a un juez lo designan para estar en el Tribunal Federal de San Nicolás, no pueden trasladarlo, a no ser que el juez exprese su consentimiento, al Tribunal Federal, que supongo debe estar en Ramallo o en San Pedro o en alguna de las otras ciudades grandes que está cerca de San Nicolás. Bien, no se puede hacer eso, salvo que el juez diga que sí. Y es más, si un juez es designado para un juzgado civil, no puede ser trasladado al consentimiento de San Nicolás. ¿Bien? Bien, significa que si a un juez lo designan para estar en el Tribunal Federal de San Nicolás, no pueden trasladarlo sin su consentimiento a Ramallo, por ejemplo. Bien, significa que si a un juez es designado para un juzgado civil, no puede ser trasladado al consentimiento de San Nicolás.
juzgado penal. ¿Bien? Hay varios juzgados, porque es varia la materia que se discute. Puede discutirse en materia laboral, hay juzgados laborales. Puede discutirse en materia civil y comercial, hay juzgados civiles y comerciales. Puede discutirse en materia penal, hay juzgados penales. Puede discutirse cuestiones administrativas, hay juzgados administrativos, compuestos todos por jueces distintos. ¿Bien? Si un juez se postula para un juzgado en lo penal y sale electo y es designado para cubrir una vacante en un juzgado en lo penal, no puede ser trasladado, salvo su consentimiento, a un juzgado en lo laboral. ¿Bien? Eso implica inamovilidad, no se lo puede mover. Dura en su cargo mientras dure su buena conducta y también implica que no se lo puede mandar a otra ciudad ni tampoco a otro juzgado distinto para el que él se postula. ¿Bien? Intangibilidad de su remuneración. Bueno, esto con cuidado. Intangibilidad de la remuneración significa que el salario de un juez no se toca, no puede disminuirse. Intangibilidad de la remuneración judicial. No puede disminuirse. ¿Bien? ¿Pero por qué no puede disminuirse? Bueno, uno diría por una cuestión lógica. Sí, claro, está bien. No se le puede bajar el sueldo, estamos de acuerdo. Pero vamos a ir un poquito más allá de la lógica. Porque el que le fija el sueldo al juez, los sueldos de los jueces están fijados por ley. Si están fijados por ley, el que fija el sueldo de un juez es el Congreso. ¿Bien? Entonces ahí, ojo, que hay una suerte de intromisión, ¿sí? Pequeña, intromisión entre comillas, del legislativo en la función judicial. No una función judicial específica, porque el legislativo no se mete en cómo un juez redacta una sentencia. Pero al establecerle el sueldo al juez, podría afectar su independencia. ¿Bien? Por eso se habla de intangibilidad, cualquier cosa. Intangibilidad. Bien, por eso se entiende que tiene que ser sumamente cauto y obrar con mucha precaución el legislativo cuando fija el sueldo de un juez, no se lo puede bajar, no hay ninguna excepción. ¿Por qué? Porque está entrando ya a la casa judicial. Bien, no se está metiendo en las sentencias ni nada de eso, pero ojo que ahí aparece la división de funciones diciendo con cuidado, tiene que ser quirúrgico esto, porque si al juez se le toca el sueldo, él puede sentirse afectado en su independencia, puede sentirse de esa manera presionado, con lo cual no está en condiciones de dictar una sentencia. Es así como se lo considera el juez en el derecho, es una persona intocable, ¿bien? Y sumamente respetable, él también obviamente tiene que respetar. Nosotros acá en Santa Fe, dentro del Código de Ética de Santa Fe, no sé el de Buenos Aires, tendría que verlo, hay un artículo que dice el juez, el abogado debe ser tratado de la misma forma que un juez, palabras más, palabras menos. Eso quiere decir que los abogados que ejercen, que no es mi caso, que van a una audiencia, el juez lo tiene que tratar como si fuera un par, sabiendo que el que va a resolver la cuestión es el juez, pero lo tiene que tratar con respeto y con corrección, porque no está más arriba el juez que el abogado, ¿verdad? Que el abogado que ejerce. ¿Bien? Por más que dicte sentencia. ¿Estamos? Comentario. Intangibilidad de las remuneraciones. No se lo puede bajar y hay que obtener sumo cuidado. Vamos a ver algo ahora muy breve, que es el jurado de enjuiciamiento, que está en el artículo 115 de la Constitución. Breve vamos a verlo esto, No vamos a hacer... ¿Qué toqué? Oh, Dios. No sé qué toqué. Espérenme un segundito, Compartiendo, dice, pero se fue por otro lado. Bueno, perdonen, Ahí vuelvo, ahí busco la Constitución. Bien. Saqué la Constitución. No, acá está la Constitución. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿La ven la Constitución? Sí, ahí está. ¿Qué dice el 115? Vamos despacio. Los jueces de los tribunales inferiores de la nación, o sea, de los jueces de primera y segunda instancia, a los que están en las cámaras de apelaciones se los llama camaristas. Bien, porque están en una cámara, en la cámara de apelaciones. Los jueces de primera y segunda instancia serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53. Paramos.
copiamos acá, pegamos y subimos al 53. ¿Sí? Porque nos reenvía el artículo 53. Vamos subiendo. 53 a las causales. Obviamente que está hablando de la Cámara de Diputados. Sí, está dentro de la Cámara de Diputados, 53. Las causales están acá. En las causas de responsabilidad que se intentan contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Bien, copiamos, pegamos acá y traemos. Las causales del 53 son las que yo te adelanté recién. Por presunto mal desempeño de sus funciones, siempre presunción eterna, ¿eh? Eterna no, hasta que un juez diga lo contrario, ¿eh? Pero en principio, presunción de mal desempeño de sus funciones o que se presuma que ha cometido un delito. ¿Qué hace el jurado de enjuiciamiento? Mirá, el jurado de enjuiciamiento está integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Bueno, su fallo que será recurrible, acá está la cuestión. No tendrá más efecto que destituir al acusado. Eso es lo que hace el jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Ante una presunción muy fuerte de mal desempeño de las funciones de un juez, o ante la presunción, porque un fiscal aporta pruebas, de la presunta comisión de un delito, el jurado de enjuiciamiento no juzga. No nos dejemos llevar por la palabra, no juzga, aparta. ¿Qué quiere decir aparta? Suspende. Vamos a ponerlo acá. Apartar significa suspender provisoriamente al juez de sus funciones. Fíjate que uno está tentado a decir, bueno, jurado de enjuiciamiento le hace juicio. No, no le hace juicio, ¿eh? Ojo con las palabritas acá. Aparta, destituye, lo saca de actividad, lo suspende provisoriamente de su función judicial. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. La parte condenada quedará, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, error, juicio y castigo, redacción pésima, juicio y castigo, conforme a los tribunales ordinarios. ¿Qué es lo que hace el jurado de enjuiciamiento? Ante una presunción fuerte, ¿sí?, de mal desempeño de funciones o de comisión de un delito, suspende preventivamente al juez de su cargo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea sometido a proceso, para que un par, otro juez, lo juzgue. ¿Bien? Eso es lo que hace. Lo aparta provisoriamente. Es sometido a proceso por presunto mal desempeño de las funciones, por la presunta comisión de un delito. Si resulta inocente, vuelve a su cargo de juez. Si resulta culpable, obviamente que no, porque quedará preso. Ahí ya la cuestión finaliza. Corresponderá archivar las actuaciones, eso no nos interesa. ¿Estamos con lo que hace el jurado de enjuiciamiento? Tiene por función suspender, apartar provisoriamente de sus funciones a un juez para que otro juez, para que un par, en un proceso, lo investigue por la presunta comisión de un delito por presunto mal desempeño de sus funciones. Eso es lo que hace el jurado de enjuiciamiento. Nada más que eso. La ley es mucho más amplia. Hay una ley por cada provincia, tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su ley también. Bueno, porque cada provincia tiene que administrar y organizar su justicia. Bueno, perfecto, todo muy lindo, lo dejamos para otro momento. Acá la idea que quiero que nos llevemos todos como equipo y que nos quede es qué es lo que hace el jurado de enjuiciamiento. Hace esto ante la presunta comisión de un delito o mal desempeño de sus funciones, separa a un juez de su cargo para que sea juzgado. Si es juzgado y resulta inocente, el juez vuelve al cargo que estaba ocupando. Si es juzgado y resulta culpable, bueno, evidentemente no vuelve. ¿Bien? Así de simple. No se pregunta tampoco mucho más que esto, lo cual me parece lógico porque no da para mucho más. Vamos a ver ahora el Ministerio Público, que está muy relacionado con la defensa, que está en el artículo 120, ¿sí? Y vas a ver por qué está relacionado con el derecho de defensa. Seguramente ahora cuando te cuente algo vos te vas a acordar. El 120 y yo me pasé, así para cualquier lado. Acá está. El Ministerio Público es un órgano independiente. Independiente, ¿eh? Con autonomía funcional y autarquía financiera. Bueno, vamos a aclarar algunos términos acá. Aclaramos, no son importantes, la mayoría.
es un órgano independiente, o sea que si es independiente no depende del judicial. No depende, que está bajo la órbita del judicial es una cosa, que dependa, no, en este caso no depende. Tiene autonomía funcional, con lo cual te está diciendo que actúa de forma libre e independiente. Volvemos a lo de independiente que estaba antes. Y autarquía financiera. Autarquía es un término que lo vamos a hablar en el derecho administrativo, es la capacidad de autoadministrarse. Eso significa que tiene, por la ley de presupuesto, tiene asignada una cantidad de dinero, ¿sí? Y que, de acuerdo a esa asignación presupuestaria que tiene, va a tener que autoadministrarse. Eso significa autarquía. Al menos por ahora, ¿eh? Cuando pasemos a la parte del derecho administrativo, diremos algo más de autarquía. Pero así, liso y llanamente, autarquía significa eso, capacidad de autoadministrarse. El Ministerio Público, entonces, es independiente, tiene autonomía funcional, eso significa que no debe actuar bajo ningún tipo de presiones, y autarquía financiera, tiene su asignación presupuestaria. Bien, se le otorga, de acuerdo a la ley de presupuesto, una determinada cantidad de dinero para su funcionamiento. Tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Que alguien explique esto porque es inentendible. Está lindo como está redactado, suena muy bien, está bárbaro, pero en resumidas cuentas quedó en una redacción fantástica, pero la realidad es que es muy difícil explicarlo. Mira, te lo cuento. Vamos a partir de la composición. Está compuesto por una parte que ataca, fiscales, acusan. Y otra parte que tiene que defender, defensa, ataque, prestación contra prestación, derecho, obligación, siempre. Y está compuesto por otra parte que son los llamados defensores públicos. Bien, el jefe de los fiscales es el procurador. A ver si se le llama así en la Constitución. Sí, procurador es el procurador. El jefe de los defensores es el defensor general. Bien, simple, no tan complejo como está redactado acá en la Constitución. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público se encarga de hacer que la justicia funcione. Así, con estas palabras. ¿Y cómo hace que la justicia funcione? Proveyéndola de fiscales, que los fiscales son los encargados de investigar y acusar a una persona por la presunta comisión de un delito, y también está compuesto por defensores públicos, ¿sí? Que son aquellos abogados que, como te dije antes, seguramente vos te acordarás cuando estuvimos desmenuzando el 18, son aquellos abogados que se le asignan a aquellas personas que están acusadas que no pueden pagar un abogado particular o no quieren directamente. Bien, y como el derecho de defensa, vos seguramente te acordarás, lo interpretamos en sentido amplio, una persona, quiera o no quiera, tiene que tener asistencia letrada sí o sí. Si no, el juicio se declara nulo, y si se declara nulo, se mantiene la presunción de inocencia, el acusado es declarado inocente. Bien, así de simple el Ministerio Público Fiscal, o al menos trato de llevártelo yo. Esto de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República, está bueno, como está redactado, está muy lindo, pero en la calle nosotros, ¿cómo lo podemos explicar con nuestras palabras? El encargado de controlar y velar y hacer que la justicia funcione, proveyéndola de una parte acusadora, que son los fiscales, con un jefe, que es el que los coordina, que se llama procurador, y por el otro lado tenemos a los defensores, a la defensa, al ataque y la defensa. Los defensores, que son abogados públicos, que se le asignan a un acusado que no tiene dinero para pagar un abogado particular, no quiere, que a su vez están coordinados por el jefe que se llama defensor general. Bien, es lo que dice la segunda parte del 120, está integrado por un procurador general de la nación, que es el jefe de los fiscales,
y un defensor general, y los demás miembros que la ley establezca, lo dejamos así como está. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de las remuneraciones, no interesa. Bien, está claro entonces qué es el Consejo de la Magistratura. Es el encargado de elegir, o de proponer, mejor dicho, en terna al Congreso a los que van a ser designados jueces y administrar el órgano judicial. Está claro que el jurado de enjuiciamiento tiene por finalidad apartar, solamente apartar, no juzgar, apartar de su cargo, o sea, suspender a un juez provisoriamente por presunta mal desempeño de sus funciones o presunta comisión de un delito, para que un par suyo, un colega suyo, la justicia lo juzgue. Está claro que el Ministerio Público tiene por finalidad contribuir al buen funcionamiento de la justicia y está compuesto por fiscales y por defensores oficiales o defensores públicos. Esto es con lo que quiero que nos quedemos. Nada más ni nada menos. Aquel que le guste el tema, si es que algún valiente, puede ampliarlo totalmente. Pero me parece que esto es lo fundamental y es lo principal de cada uno de estos tres institutos que fueron incorporados en la reforma del 94. Y que yo trato de comentárselos de la manera más clara posible. Está claro hasta ahora, es denso, es aburrido, es súper pesado. Esto la verdad que el enemigo puso este tema acá, pero bueno, hay que verlo. Muchas veces se discutió internamente en la cátedra el alcance de la exposición de estas cuestiones y llegamos a que con este alcance es suficiente, porque si no, entraríamos en terreno abogadil y escabroso y no aportaría la causa, me parece. Así que bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto, me van preguntando, me van diciendo, no hay ningún problema, lo hablamos, lo que haya que hablar, con los que le comenté, no porque se los haya comentado yo, sino porque es lo que ya hablamos en la cátedra, es más que suficiente. Bien, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por lo menos hasta ahora, ¿eh? Si surge después, la hacemos. ¿Nada? ¿Bien? Es denso, es aburrido. Bueno, buenísimo, buenísimo, Cami. A tenerle paciencia, ¿eh? No te voy a mentir, es súper aburrido, ¿eh? No es para nada entretenido, pero bueno, es lo que hay. Bien, el último punto del programa, qué fallido que tuve, de la unidad, interminable esta unidad, pero bueno, ya va a terminar. Se pregunta también se preguntan los exámenes, ¿eh? Así que vamos a prestarle atención. Tiene una cuestión en la cual tenemos que ser sumamente puntillosos. No es largo tampoco, pero tiene algunos cuellos de botella que vamos a resolverlos. Mira, vamos al 75, inciso 2. Para ubicarnos en tema, el 75 es el que habla de las atribuciones, facultades o competencias del Congreso, aquellas actividades que el Congreso debe hacer, mejor dicho, tiene que hacer. Bien, el 75, inciso 12, dice que corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y la seguridad social. Vamos a ir, te lo voy a ir compartiendo acá, así también lo vamos viendo acá en el chat. Ahora desmenuzamos esto, ¿eh? En cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según las cosas o las personas caigan bajo sus jurisdicciones. Calma, ¿eh? Que acá está el cuello de botella, ¿eh? Ahora lo vamos a resolver. Ahora lo resolvemos, ¿eh? Y especialmente leyes generales para toda la nación. Bueno, eso no importa. Bien. Diferenciemos una cosa. Vamos a hablar de los códigos de fondo, como son el civil, el comercial, el penal, el de la minería, etc. Ahí nos nombra el Código del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, desde 1853 te comento que estamos esperando que se dicte el Código de Trabajo y de Seguridad Social. Ya llevan casi 140 años de atraso los legisladores y senadores o los convencionales generales constituyentes o quien sea, y no han dictado un código de trabajo. Sí hay una ley de contrato de trabajo, pero no es un código. Un código es distinto. Bien, el código de trabajo todavía lo estamos esperando. Bien, esos son códigos de fondo. ¿Qué quiere decir? Que son espérenme un
¿Qué son los códigos de fondo? Que tienen vigencia, validez y aplicación en todo el territorio de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que el homicidio es matar a una persona. Va a ser lo mismo en Tucumán, va a ser lo mismo en la provincia de Buenos Aires, va a ser lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser lo mismo en la provincia de Misiones, en Tierra del Fuego, en cualquier lado. Si vos estás en Santa Cruz y comprás un código civil y comercial, va a ser lo mismo que lo compres en San Nicolás. Da lo mismo porque los dos dicen lo mismo. Son llamados códigos de fondo. Bien, toda la materia que regula estos códigos se aplica uniformemente en todo el país. Ojo ahora, tenemos los códigos de... ¿Qué toqué? Ah, los subtítulos se han activado. Bien, tenemos los códigos de fondo, pero también... Oh, y otra vez los activé, no sé qué estoy acá. Pero también tenemos los códigos de forma. Códigos de forma o procesales. Son siempre locales. Bien, el código, voy a escribir algunos, no todos, el código de procedimientos penales, el código de procedimiento penal, de procedimiento abrevio, civil comercial, de procedimiento laboral, depende de la materia, etc. Son locales. ¿Por qué son locales? Porque los dictan las provincias. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ser precisamente autónomas, regularán cada una de ellas la forma en la cual se aplicará lo que establecen los códigos de fondo. O sea, cómo se va a realizar el juicio. En resumidas cuentas es así. Bien, ¿cómo se va a realizar el juicio? El homicidio es homicidio acá en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que la provincia de Córdoba, que tengo un relativo conocimiento por un colega que ejerce allá, tiene una legislación de avanzada y hace rato ya que tienen los juicios orales. Acá en Santa Fe estamos con expedientes eternos, ahora se está oralizando bastante más. Voy a estudiar cómo es Buenos Aires, así tengo conocimiento de eso. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiero que nos llevemos como idea general? Que los códigos de fondo rigen para toda la nación. Bien, vamos a hablar del Código Penal, que es el ejemplo más claro. El homicidio es homicidio acá, en Tucumán, en Formosa, en Chaco, en Jujuy, en Cava, en la provincia de Buenos Aires, es lo mismo. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante la investigación, o sea, el juicio, para ver si esa persona cometió ese delito? Va a ser distinto en cada provincia. Siempre se va a tener que respetar el derecho de defensa, obviamente. ¿Por qué? Porque si no, se iría en contra de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos, con lo cual sería inconstitucional. Pero cada provincia, como está obligada a organizar su justicia, bien, va a establecer cómo se va a aplicar en su jurisdicción, o sea, en su territorio, lo que dice el Código Civil y Comercial, lo que dice el Código Penal, lo que dice la normativa laboral, lo que dice el Código de Minería. Bien, códigos de fondo por un lado, nacionales, códigos de forma, por otro lado, locales, o sea, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El código de fondo, regula, el de forma aplica. Bien, para hacerlo más simple, el de fondo regula para toda la nación, aplica en la provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, quedó ahí, me parece que ahí es un poquito más claro. ¿Sí? El código de fondo regula para toda la nación y el código procesal aplica eso que está regulado para toda la nación en cada provincia de forma distinta, porque somos un país federal y cada provincia tiene su propia legislación, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también.
Con lo cual los juicios, obviamente, van a ser distintos en la provincia de Santa Fe, que en la provincia de Buenos Aires, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en Neuquén, La Pampa o en cualquier otra provincia, porque cada uno tiene su código procesal, ¿sí? Procesal, local, el de aplicación de lo general. Bien, el código de fondo nacional regula y el código de forma aplica en la provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso por un lado, primer cuello de botella que ya vamos saliendo, ¿sí? Pero nos dice algo más, fíjate. Comenta, dije comenta y no lo estoy diciendo. Ah, sí. Correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Segundo cuello de botella acá, del cual vamos a salir airosos, no tengo ningún tipo de dudas. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos sistemas de justicia. Uno, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Segundo, federal. El principio general ante un caso X, no sé, salgo a la calle en San Nicolás, agarro y me roban. El principio general es que va a intervenir en el caso, va a investigar la presunta comisión del delito de robo, un juez de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahora vamos a ver por qué. Porque esto tiene un fundamento, principio general, juez local. Excepción federal, como dice acá el artículo, en razón de las personas, ley especial o cosas, es lo mismo, ley especial o cosas y territorio. Vamos a la explicación y después vamos a la práctica. Mira, vamos a pasear un poquito. Vamos otra vez al famoso artículo 121. Es cortito, pero dice mucho. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que se reservaron por pactos al tiempo de su incorporación. Acá nos dice el 121 que las provincias nacieron antes que el Estado federal y por lo tanto, al haber nacido antes, conservan para sí ciertas facultades, actividades o atribuciones que no le cedieron al Estado federal. Una de esas es la Administración de Justicia. ¿Sabes por qué? Mira el 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5. ¿Bien? Conforme a lo dispuesto por el artículo 5. Y ahí inmediatamente nos vamos a ir al artículo 5. ¿Sí? Volvemos a hacer el paseíto de la otra vez. Vamos al artículo 5. ¿Y qué dice el artículo 5? Dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, autonomía, federalismo. Las constituciones locales no pueden contradecir a la nacional ni a los tratados de derechos humanos, y que asegure su administración de justicia. Bien, y que asegure su administración de justicia. Acá el número 5 está reafirmando el principio que yo te dije recién. La justicia, en principio general, o por principio general, es local. ¿Y por qué es local? Porque las provincias nacieron antes que el Estado federal. Se reservaron ciertas facultades, entre ellas la justicia, que no le transfirieron, no le cedieron, no le trasladaron en forma definitiva y permanente al Estado federal a través de una constitución. Una de ellas es la justicia. Por eso, volviendo, ahora que tenemos el fundamento para explicar por qué el principio general es que en un caso X, por ejemplo un robo en la vía pública, no sé, alguien que te insulte y vos le querés hacer una denuncia y un juicio por calumnias e injurias, o lo que fuere, en principio lo va a resolver un juez provincial. Un juez va a ir al tribunal en San Nicolás, el tribunal de la provincia de Buenos Aires que está en San Nicolás. Ese es el principio general. Ahí bien firmes, ¿eh? No nos movemos. Lo dice la Constitución, 121, 123 que nos lleva al 5, todo lo que ya sabemos de autonomía y federalismo, ¿bien? Pero como todo principio, como toda regla, tiene sus excepciones. Las excepciones para que intervenga un juzgado federal son 3.
en razón del territorio. ¿Sí? Si el hecho supuestamente delictivo tiene lugar en territorio nacional, va a resolverlo un juez federal. Por ejemplo, no sé, nombrame vos algún lugar que sea nacional en San Nicolás. Yo ahora no sé, acá en Rosario te puedo nombrar el Monumento Nacional a la Bandera. El mismo nombre lo indica, Monumento Nacional a la Bandera. No solamente por el nombre, sino porque lo vemos que está custodiado por gendarmes y prefectos que pertenecen a las fuerzas nacionales. O sea que si vos un día venís acá a Rosario a pasear y en el Monumento Nacional a la Bandera te roban o quieren cometer un delito en contra tuyo, no va a intervenir en el juicio un juez de la provincia de Santa Fe, sino un juez federal, porque ocurrió en territorio federal. Si vos vas a la delegación AFIP en San Nicolás a hacer un trámite, entra alguien y te roba la documentación, no va a resolver esa cuestión el juez de la provincia de Buenos Aires que tiene el tribunal en San Nicolás, sino que lo va a resolver un juez federal. ¿Por qué? Porque estás en territorio federal. Lo mismo si estás en un aeropuerto, lo mismo si estás en un puerto, lo mismo si estás en una ruta. Por más que estés circulando dentro de la provincia de Buenos Aires, si la ruta es nacional y hay un siniestro en esa ruta nacional, el que va a resolver la cuestión va a ser un juez federal. ¿Por qué? Porque el presunto hecho, ¿sí? O el hecho presuntamente ilícito, mejor dicho, ha sucedido en territorio nacional. ¿Bien? Si vas de visita a un parque nacional, al sur, que hay muchos y demás, y pasa algo, bueno, obviamente que va a intervenir un juez federal y no el juez de esa provincia. También, en razón del territorio. En razón de las cosas, o ley especial, acá hay un ejemplo muy claro que son los estupefacientes. La ley de estupefacientes es bien clara al señalar que toda la materia referida a los estupefacientes va a ser investigada y juzgada por un juez federal. Lo dice la misma ley. ¿Sí? Eso se llama sustracción de competencia. Olvídate el nombre, ¿eh? Olvídatelo. Es un tecnicismo que no tiene razón de ser. Te lo comento nada más. La ley esa dice, en su artículo, no me acuerdo cuál artículo es, pero dice que las cuestiones referidas a estupefacientes van a ser abordadas por un juez federal. Si la ley no dijera nada, caería dentro del principio general. Si encontraran a una persona que presuntamente ha cometido un delito relacionado con los estupefacientes, debería ser juzgado por un juez de la provincia de Buenos Aires con asiento en la ciudad de San Nicolás. Pero la ley de estupefacientes dice que lo va a investigar un juez federal. Con lo cual, si sorprenden a una persona o después de una investigación se llega a la conclusión de que una persona en la ciudad de San Nicolás, de Rosario, de cualquier otra, podría estar cometiendo un delito referido a los estupefacientes, ese caso lo va a resolver un juez federal. En razón de las cosas o porque una ley especial así lo indica. ¿Bien? Y en razón de las personas también. ¿Sí? Agentes públicos nacionales. Cuando esté involucrado un agente público nacional, también interviene la justicia federal. Por ejemplo, le roban a un policía, le roban a un gendarme, ¿sí? O un gendarme comete un ilícito en contra de otra persona o demás, o un prefecto, son siempre nacionales, o un policía federal, provincial no, provincial ya entenderá o resolverá la cuestión el juez de la provincia. Pero acá estamos hablando de agentes públicos nacionales, de las fuerzas de la República. En ese caso va a intervenir un juez federal. Es otra de las excepciones. Bien, entonces, volviendo. El principio general es que ante un caso X, cualquiera, interviene la justicia provincial. Pero hay excepciones en las cuales va a intervenir la justicia provincial, en razón del territorio, en razón de que una ley especial así lo establece, y en razón de las personas. En razón del territorio porque el hecho presuntamente ilícito tuvo lugar en territorio nacional, puerto, aeropuerto, ruta nacional, delegación de AFIP, de ANSES, Monumento Nacional de la Bandera acá en Rosario, bueno, cualquier otro lugar que sea territorio nacional. ¿Por qué una ley especial así lo establece? Bueno, en ese caso, la ley de estupefacientes dice claramente
que las cuestiones referidas o relacionadas a los estupefacientes van a ser investigadas por un juez federal. Insisto, si esa ley no hubiese dicho nada, caería en el principio general del juez provincial. Pero, como la ley lo dice, es materia federal. Que intervenga la policía provincial para colaborar con las fuerzas federales es otra cosa eso, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. La policía provincial o la bonaerense, en tu caso, puede prestar su colaboración con la federal, con los gendarmes y demás. Está bien, eso lo puede hacer perfectamente. Estamos hablando de jueces acá, no de policía, ¿eh? No de fuerzas de seguridad. Y la otra excepción en la cual interviene un juez federal es en razón de las personas. Cuando está involucrado en el hecho, ¿sí? En la presunta comisión de un delito, un agente público nacional, ¿sí? Ya sea un policía de la federal, un gendarme, un prefecto, un guardia de fronteras, etc. Bien, y después tenemos, como te comenté antes, dos tipos de códigos, ¿sí? El código de fondo, que regula para toda la nación de forma uniforme, y el código de forma, que aplica en cada provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las 24 jurisdicciones estas distintas, en virtud de la autonomía y del federalismo nuestro, lo que establece el código de fondo. Bien, código de fondo regula a nivel nacional, código de forma aplica a nivel local. Obviamente, cuando hablamos a nivel local es provincias, las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, está claro, por lo menos en una primera escucha, en una primera conversación, en una primera leída. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Los escucho porque estamos por terminar la unidad. ¿Bien? Bueno, con esto en principio ya terminaríamos la cuarta, la más larga de todas. Como son las 8:05, yo les propondría lo siguiente. Así el jueves, que es nuestro segundo encuentro para recuperar el que no tuvimos el día feriado, podemos retomar desde acá. Yo lo que les voy a proponer ahora es lo siguiente. Ver solamente el punto 1 de la unidad 5, pero solamente los conceptos. Cosa del jueves, hablar de declaraciones partiendo del concepto y ampliar un poco más, hablar de los derechos partiendo del concepto, ampliándolo, hablar de lo que significa libertad partiendo del concepto y ampliarlo, y hablar de lo que son las garantías partiendo del concepto y abrir un poco más el juego. Pero hoy me interesaría finalizar este encuentro o esta reunión comenzando con el primer punto nada más de la unidad número 5 con los conceptos. El jueves, insisto, partiendo del concepto ya vamos a abrir un poco más el juego y vamos a avanzar más. Bien, ahora vamos a decir en este poquito de tiempo que nos queda, en esta media hora que nos queda, o tal vez un poquito menos, qué es una declaración, nada más que eso, qué es un derecho, nada más que eso, qué significa libertad, nada más que eso, qué significa garantía, nada más que eso, los conceptos. Después, en todo caso, el jueves, partimos de eso, abrimos un poco el juego y avanzamos. Pero me interesaría hoy dejar el tema abierto, así ya el jueves empezamos a conversarlo ya habiéndolo abierto ahora. Bien, entonces, si no hay más dudas ni preguntas de la unidad 4, vamos a avanzar con este único punto de la unidad número 5, que es totalmente distinta, es más corta, es más dinámica. En la publicación te va a parecer que es más larga, porque fue redactada de esa manera, porque tiene mucha información. Vamos a tratar de que este acordeón quede bien chico para que lo podamos apoyar arriba nuestro. Y el primer punto es claro, nos dice conceptos de esto. Después el jueves en última instancia, mejor dicho, desmenuzamos un poco más la cuestión para avanzar. Bien, vamos a dar conceptos nada más, aparte la hora no amerita tampoco avanzar mucho más. Te cuento que las declaraciones, ¿sí?, son enunciados solemnes. Seguramente vos lo tenés así en tu publicación. Son enunciados solemnes. Es una toma de decisión, una postura, ¿sí?, que hace el Estado en ejercicio del poder sobre una cuestión trascendental. Es una toma de decisión. Postura firme y decidida
Estado en el poder sobre una cuestión trascendental. ¿Bien? Sobre una cuestión trascendental. Sí, el Estado tiene poder, ya lo sabemos. ¿Bien? El poder, como lo hablamos allá lejos de hace tiempo, es esa energía, esa capacidad que tiene el Estado de imponernos conductas positivas, de hacer, ir a votar, es obligatorio, ser testigos, carga pública también, es obligatorio, o de no hacer, no matar, no robar, etc. Bien, si nosotros no las cumplimos, podemos ser pasibles de una sanción porque obramos contrario a derecho, entendiendo por derecho lo que no está torcido. Trascendental, bueno, me comí una N ahí, una cuestión trascendental. Entonces, el Estado en ejercicio de ese poder, el Estado en ejercicio de ese poder toma una decisión, adopta una postura firme y decidida sobre una cuestión. Un ejemplo corto. El Estado en el artículo 1 de la Constitución dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa y republicana como forma de gobierno. Después federal ya lo hablamos que es la forma de Estado. Ya doy por sentado que eso ya lo sabemos, transcribo igualmente todo el artículo porque es lo que le da el marco a esta cuestión. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros somos representativos y republicanos, y yo agrego el 87 y somos presidencialistas. Con lo cual está diciendo el Estado en ejercicio de su poder, señores, no somos monárquicos, esta no es una monarquía parlamentaria, esta es una república presidencialista. Toma postura, firme y decidida. Somos de esta manera y no de otra. Dice que somos federales, con lo cual está diciendo, nosotros somos federales. ¿Sí? Existe un poder central y varios poderes que conviven todos juntos en un mismo territorio. Si somos federales, estamos diciendo que no somos unitarios. ¿Sí? Entendiendo por unitario que está centralizado el poder en la capital y que de ahí parten las órdenes para el resto del territorio, como pasa en Uruguay y en Chile, no tienen más que acatar eso y listo. Esas son declaraciones. Somos de esta manera y no de otra. La nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. El culto católico apostólico romano, ese solo, no otro. No los ortodoxos, no los judíos, no los musulmanes, no los evangelistas. Toma una postura firme y decidida. Bien, esa es una declaración. En principio, ojo con esto, en principio, ya lo hablaremos el jueves, voy abriendo puertas para ir cerrándolas el jueves. En principio son contenidos pétreos, ¿bien? No pueden ser objetos de reforma. Que se proponga, al menos hoy en día, que Argentina deje de ser una república y pase a ser una monarquía, en principio eso sería declarado inconstitucional. Belgrano tuvo la idea allá lejos y hace tiempo, pero bueno, estamos hablando ya de tiempos pretéritos, de 200 años atrás y un poco más. Bien, entonces eso es una declaración. El poder ejercido obviamente dentro de límites. El límite fundamental es la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bien, eso no se negocia. ¿Qué son los derechos? Los derechos son prerrogativas, muchas R's tienen. Vamos a ponerlo acá. Después, hoy abrimos el juego, prerrogativas, también se les llaman facultades, que tienen las personas y que pueden ejercer o no, y que pueden ejercer o no. Esto es un derecho, son facultades, prerrogativas, atribuciones también se les llaman, que tenemos las personas, por el solo hecho de ser personas. Después el jueves vamos a ver que hay dos tipos de derechos, que ya los vimos hace tiempo, derecho natural, derecho positivo y demás. Vamos a comentar algo brevemente de eso. Volvemos a la unidad número 1 también, no viene mal, que tienen las personas y que pueden ejercer o no. En algunos casos la Constitución los crea, como por ejemplo el derecho al voto, y en otros los reconoce, como por ejemplo el derecho a la vida. Si la Constitución nada dijese del derecho a la vida, igual lo tendríamos por el solo hecho de ser personas. Bien, también derecho, parafraseando a ese profesor que yo tuve cuando ya nos estábamos por recibir, que nos demostró que no sabíamos nada y tenía razón, derecho es lo que no está torcido. ¿Sí? Algo que está derecho es algo que no está torcido. ¿Qué significa que una conducta se tuerce? Que
uno está ejerciendo un derecho y que el ejercicio de ese derecho está ocasionando un perjuicio a un tercero, va en contra de la moral pública o va en contra de la normativa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece el derecho y a través de una sanción hace que yo obre conforme a derecho, valga la repetición de la palabra. El sistema normativo hace que yo obre conforme a derecho y que pueda, ¿sí?, realizar una conducta que no altere ni perjudique la paz y la tranquilidad social y la normal convivencia entre todos los habitantes de este país. Esa otra definición de derecho. Vos te imaginás que hay tantas definiciones como autores, y nosotros en nuestra carrera tenemos una materia que es filosofía del derecho, que ahí hay definiciones para todos los gustos. Pero por lo menos teniendo esta, nos vamos arrimando a una definición medianamente consensuada entre todos. El jueves abriremos más el juego porque seguramente si vos estás mirando el programa ahora, hay derechos individuales, colectivos y también sociales, que los vamos a ver después cuando vamos a ver el jueves de la semana que viene. Bien, damos conceptos nada más. Libertad, ¿qué es la libertad? Que junto con poder es una de las palabras que más uso y abuso se hace. Libertad implica actuar o no actuar, decir o no decir algo conforme a nuestro libre albedrío. Libre albedrío significa decisión interna. Pero no termina acá. Asumiendo las responsabilidades correspondientes. Esto está bueno aclararlo porque si no es libertinaje. ¿Bien? Y acá está el famoso juego de palabras. Deber y poder. Bien, yo puedo ir con el auto por la vereda. Sí, el poder puedo, que me lo va a impedir nada. Lo subo a la vereda y circulo. Pero no debo. ¿Por qué no debo? Y porque hay una norma que lo prohíbe. Bueno, está bien, perfecto. ¿Por qué esa norma lo prohíbe? Porque si yo circulo por la vereda, puedo atropellar a alguien y lo puedo matar. Entonces, la normal convivencia y la paz social va a estar seriamente amenazada, con lo cual, con un vehículo yo tengo que ir por la calle y no por la vereda. Bien, ahí está, hay un tironeo entre el deber y el poder, ¿sí? No el poder, como te dije recién, sino entre el debo y el puedo. Bien, ¿puedo salir a la calle e insultar a todo el mundo? Sí, claro que puedo hacerlo, ¿quién me lo va a impedir? Nadie, lo hago y listo. Ahora, después tengo que asumir las responsabilidades de que alguien pueda sentirse ofendido por eso, junte testigos y me haga una denuncia y me lleven a juicio. ¿Bien? Por eso agrego esto de asumiendo las responsabilidades correspondientes, es algo que en la Argentina de hoy yo no lo veo. Si vos te parás con un megáfono y decís, por acá los que tienen derechos, vas a ver una cola inmensa y decís, bueno, acá los que tienen obligaciones no viene nadie. ¿Bien? Ejercemos nuestros derechos, tenemos libertad, actuamos de acuerdo a nuestra libertad, conforme a una decisión interna nuestra, de acuerdo a nuestros valores o a lo que sea, decidimos hacer o no hacer algo, decir o no decir algo, pero nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias después. Bien, porque si no, no es libertad, es libertinaje. ¿Sí? Si yo quiero ir por una calle a 150 km por hora, tengo que saber que no debo, pero que puedo tranquilamente, nadie me va a impedir que pise el acelerador, lo piso y listo. Ahora, si como consecuencia de esa conducta yo atropello a alguien o choco u ocasiono un daño, después me tengo que hacer cargo, ¿eh? Me van a llevar a un juicio y me la tengo que aguantar, ¿eh? Porque no obré conforme a derecho, obré en contra de la normativa. ¿Sí? Es una libertad en ese caso mal entendida, a mi juicio, pero bueno, es el concepto general de libertad que estamos manejando. Bien, el constante tironeo entre el deber y el poder. Y por último, para ir cerrando ya el encuentro de hoy, que me parece que hubo bastante información, y ya dejamos abierto para el jueves, las garantías. ¿Qué son las garantías? Las garantías son mecanismos de defensa, ¿bien? Son como escuditos que nos da la Constitución. Son como escuditos, mecanismos de defensa. Vamos a agregarlo acá, mecanismos de defensa constitucionales del Estado o en particular
bioproceso. Por excelencia. ¿Sí? En realidad el primero es el respeto a la vida. ¿Sí? Después viene el bioproceso, otro. Y vamos a tratar tres en particular, después lo vamos a ver el jueves, que es el habeas corpus, el habeas data, y seguro que este lo has escuchado nombrar muchas veces, el AMPA. Está muy bien hoy porque se hace y deshace. Bien, las garantías entonces son mecanismos de defensa que la Constitución le reconoce a todos los habitantes, ciudadanos y extranjeros. Bien, son como escuditos que uno tiene cuando un particular o el Estado te impiden ejercer un derecho. Bien, el respeto a la vida es el derecho por la garantía por excelencia, el debido proceso, que a nadie se lo puede penar, aplicarle una sanción sin habérselo escuchado, derecho de defensa, sin habérselo sometido a juicio previo, como dijimos hoy cuando vimos el artículo 18, que es un artículo importantísimo, que está también nombrado acá en la unidad 5, el habeas corpus, corpus, que vamos a ver, y te lo cuento brevemente, procede cuando uno tiene la libertad física restringida o amenazada, ¿sí? Después vamos a ver qué significa eso. El habeas data, que significa que los datos personales de cada uno, los datos personales, valga la redundancia, son nuestros, y nosotros tenemos derecho a que se divulguen o no, tenemos derecho a que se divulgue este y el otro no, ¿bien? Y también tenemos el amparo, que el amparo protege todos los derechos que no tienen que ver ni con los datos ni con la libertad física o de locomoción. Bien, eso en líneas generales. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta de estos primeros conceptos que vamos a abordar más en profundidad el jueves? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, les agradezco una vez más que hayan venido, que tengan un lindo finde, terminen bien el viernes. El jueves nos volvemos a ver y arrancamos ya desde las 5, ya profundizamos un poco más sobre estos conceptos y seguimos avanzando. ¿Les parece? ¿Está? Sí. Bueno, buenísimo. Buen fin de semana, Lu. Saludos a todos.